esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueve. El clima nos está diciendo, hermano, que el año se está yendo. Ya para diciembre ya se pone el clima un poquito más fresco, ¿verdad? Y ya estamos ya a punto de finalizar este año. Qué lindo, hermano, que terminamos un año más sirviendo al Señor, ¿verdad? Ya estamos, vamos a empezar a prepararnos para este último mes, trabajar para el Señor con mucho amor y seguir buscando el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes que se encuentra en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. Y estaremos buscando el verso número 41. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Quiero meditar en esta preciosa noche un tema titulado La presión del deber por hacer la obra de Dios. La presión del deber por hacer la obra de Dios. Así se llama este mensaje, gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y él dijo a su madre, le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Amén. Oramos al cielo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, venimos delante de tu presencia. Te suplico, Espíritu Santo, me calibres a tu Santo Espíritu, Padre, para predicar tu palabra en esta noche. Trae, Dios mío, una palabra que nos bendiga, una palabra que nos edifique, Padre, en esta hermosa hora, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos, reprendemos, Señor, toda fuerza contraria a tu voluntad, toda fuerza contraria a tu palabra, Señor, la echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, libertad en esta noche, libertad para adorar, libertad para bendecir tu nombre, libertad, Señor, para oír tu palabra, libertad, Señor, para poder hablar con autoridad, con poder, en el nombre de Jesucristo, nuestro un pueblo en victoria dice amén. Amén. Qué lindo. Puede tomar asiento, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. La presión del deber por hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios. Así se llama este mensaje. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Amados hermanos, Jesús experimentó la presión del deber siendo muy joven.
siendo apenas un niño. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Jesús, amados hermanos, dice la palabra de Dios de que su mamá, su papá iban a Jerusalén a adorar. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Y ellos volvieron, y cuando estaban de regreso de un día de camino, dice que se dieron cuenta de que el niño no iba entre ellos. Lo voy a parafrasear. Ellos regresaron, amados hermanos, y encontraron que Jesús estaba en el templo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ahí estaba, dice la Biblia, entre medio de personas que conocían la palabra, en medio de doctores de la ley. Gloria a Dios para siempre. Ahí estaba, amados hermanos, en medio de gente experimentada en las Escrituras, y ahí los tenía Jesús escuchando los prodigios, escuchando las cosas poderosas que él tenía que dar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Así que encontramos, amados hermanos, a Jesús cumpliendo con aquella tarea que le había sido encomendada a temprana edad. A los apenas 12 años ya él tenía la inclinación, el deseo por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ya él tenía, amados hermanos, ese anhelo por hacer lo que el Señor, su papá, su Padre Celestial, había mandado hacer. Gloria a Dios para siempre. Amén. Déjeme decirle, amados hermanos, que nosotros no necesitamos tantos años en el Evangelio para poder sentir esta pasión. Bendito Dios, amén, aleluya. Hay gente, amados hermanos, que tiene 20 años sirviendo a Cristo y aún no tiene pasión por hacer la voluntad de Dios. No siente esa presión. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Vemos a Jesús, amados hermanos, siendo apenas un niño a temprana edad, como él sentía aquella pasión, aquella presión. Porque te voy a decir una cosa, él tenía el peso de la voluntad de Dios sobre su espalda, amados hermanos. Cuando tú tienes ese anhelo, ese deseo, tú sientes un peso por la obra de Dios. Tú sientes un peso, una carga, alabado Dios para siempre, por cumplir lo que el Señor le ha mandado hacer. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Solamente esto producirá una presión que se convertirá en pasión eventualmente en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros, amados hermanos, dejamos que Dios trate nuestra vida con nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Porque un creyente, amados hermanos, sin pasión es, hermano, un creyente que es insípido. Un creyente que no tiene el anhelo, el deseo por cumplir con su tarea, es un creyente, amados hermanos, sin sabor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero qué lindo cuando hay creyentes que tienen pasión. Qué lindo cuando hay creyentes que tienen el deseo. ¿Cuántos adoran a Dios? Qué lindo, amados hermanos, cuando hay creyentes que sienten la presión del llamado. Porque, mire, hermano, el que tiene la presión del llamado no anda tranquilo. ¿Verdad que no? Amén. No anda tranquilo a no ser que esté haciendo la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Jesús, dice la palabra de Dios, que cuando la mamá llegó y lo encontró ahí en el templo, le dijo: muchacho, tu papá y yo hemos estado angustiados por ti. Hemos estado, en otras palabras, desesperados. Aleluya. Hemos estado preocupados. ¿Cuántos adoran al Señor esta hora? Y Jesús responde: no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bendito Dios, Gloria a ti. aleluya. Bendito sea su nombre. El problema, amados hermanos, es que a veces nosotros estamos metidos en todos los negocios, menos en los negocios del Padre. Alabado sea Cristo, Alabado sea el Rey aleluya. para siempre. Qué tremendo, aleluya, cuando hay gente, amados hermanos, que no sienten la presión del servicio a Dios. Hay gente que no le da lo mismo Chana que Juana que su hermana. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Alabado. No tiene presión, sin compromiso en la obra de Dios. Pero Jesús, amados hermanos, a temprana edad, él tenía la presión del servicio en la obra del Señor. Amados hermanos, la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Aleluya. ¿Sabe usted, aleluya, que un creyente que se siente mal cuando Dios trae al adicto a drogas, al alcohólico, cuando Dios trae al adúltero, al fornicario, cuando el Señor trae, como cuando levantó a aquella mujer ramera? ¿Se acuerda usted? Aquella mujer del capítulo 5 de Juan, aquella mujer la cual la tenían por ramerita. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabado
tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y ahí, aleluya, aquella mujer samaritana empezó a predicar la palabra de Dios y mucha gente aceptó el evangelio de Cristo a través de su testimonio y a través de sus labios. ¿Cuánto lo puede? Bendito Dios, aleluya, aleluya. Entonces, hermanos, cuando nosotros servimos a Cristo, fíjese bien, tenemos mucho tiempo sirviendo a Cristo, pero no sentimos la presión por hacer la voluntad de Dios, por llevar la obra de Dios adelante. Entonces Dios viene y se busca a otro. Lo triste es que los que ya tienen 20 años, cuando ven que otro se levanta, empiezan a sentir celo. El poder en Jesús, aleluya. Empiezan a sentir, amados hermanos, hormigueo por dentro. ¿Cuántos adoran a Cristo? Bendito sea el Rey para ¿Y por qué a mí no y a él sí? ¿Y por qué a mí no y a ella sí? ¿Cuántos adoran a Dios? Y es que la palabra dice que los primeros son postreros, los postreros son primeros. Alabado Dios, aleluya. ¿Y de qué depende esto? Depende, amados hermanos, cuando usted no agarra la presión del servicio a Dios. Gloria a Dios. Un buen creyente se identifica a tempranos pasos con la obra de Dios. Bendito sea. Amados hermanos, Jesús a temprana edad ya él tenía compromiso con el cielo. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hermosa hora? Entonces, hermano, que no le pase a usted. Es un fenómeno que tristemente me ha tocado ver a través de los años. Como las personas, amados, no hacen como picar un chícharo en la iglesia. Pero Dios trae a alguien y ese alguien Dios lo empieza a levantar y empiezan a sentir celo. Al extremo que muchas veces toman la decisión de irse. Y después dicen, no, el pastor, no, el hermano tal, no. Y el problema no es el pastor, no es el hermano tal, no es la iglesia. El problema es que tristemente, amados hermanos, fueron creyentes desentendidos que nunca agarraron la presión del servicio al Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Dios anhela a esa gente que tiene pasión por la obra de Dios. Bendito sea. Esa gente, amados hermanos, que busca a Cristo en el lugar correcto. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Aleluya. Porque a veces andamos buscando a Cristo en los lugares incorrectos. Aleluya. Lugares donde Cristo no está ni por cerca. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta hora? Gloria a Dios. Pero en el servicio a Dios es cuando tú demuestras tu verdadera pasión. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe, amados hermanos? La presión por hacer la obra de Dios tiene que quemar nuestros huesos. Bendito Dios. Tiene que arder en nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? La pasión por hacer la obra de Dios tiene que convertirse en un fuego dentro de nosotros, amados hermanos. Si tú no sientes ese fuego por venir a buscar de Dios, por activarte a hacer algo que sea importante en la obra, ahí hay un problema. Pero qué lindo cuando hay gente, amados hermanos, que tienen esa pasión, ese deseo, ¿verdad? Amén. Que oran y cuando oran están encendidos en el Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? En el libro de Jeremías quiero compartir con usted algunos versículos de la Biblia. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Encontramos a un creyente, amados hermanos, que el sufrimiento lo estaba alejando del fuego de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no sentimos la presión del servicio? Porque la prueba nos aleja del servicio a Dios. Amén. No es Dios, no es el Señor quien nos paga mal, no. Sino que cuando llegan las pruebas, las tribulaciones, las angustias, cuando llegan las dificultades económicas, cuando llegan las dificultades familiares, cuando llegan las dificultades en los empleos. Amados hermanos, porque cuánta gente está trabajando en un ambiente hostil donde no se sienten contentos. No hay una cosa más horrible, hermano, que ir a trabajar a un lugar donde uno no se siente feliz. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Pero qué hermoso es cuando usted va a trabajar y va con gozo, con alegría, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Usted no va solamente por el cabezón que le puedan pagar ese día. El billete a 100, no. Sino que usted va, amados hermanos, porque a usted le gusta, se siente feliz, se siente útil haciendo lo que usted hace. ¿Cuántos pueden adorar a Dios?
Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice la palabra. Jeremías hablando y dije, no me acordaré más de él, está hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Cuántos adoran a Dios? Este es Jeremías, amados hermanos, al cual la palabra dice que Dios lo estaba procesando. Porque cuántas veces nosotros pasamos por un proceso donde el Señor, amados hermanos, nos está procesando. Y los procesos duelen. Los procesos te hacen llorar. Los procesos te hacen sufrir. Los procesos, amados hermanos, te hacen tragar amargo. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Me recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en el madero, ahí en el proceso donde se le habría de dar un nombre sobre todo nombre. Él dijo, tengo sed. Y dice la palabra que un soldado romano mojó la lanza, amados hermanos, le puso ahí, aleluya, un pedazo de esponja en la punta de la lanza y la mojó de vinagre y se la llevó a la boca. Él deseaba agua y le dieron vinagre. ¿Sabe qué, amados hermanos? Hay procesos donde no necesariamente lo que el mundo te va a dar, lo que la prueba te va a dar, va a ser algo agradable que vas a hacer tu. No, hay procesos donde lo que te van a dar es agua amarga. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta hora? Pero lo importante es que la palabra dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el agravio y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor en esta hora. O sea, que el creyente tiene que aprender, amados hermanos, a caminar por arriba del proceso. A ver más allá del proceso. ¿Cuántos bendicen al Señor? El creyente, amados hermanos, tiene que aprender a sufrir ese fuego que lleva por dentro en el Señor. La palabra dice, aleluya, que Jeremías dijo, no me voy a acordar más de Dios, no voy a hablar más en su nombre. No obstante, dice, había en su corazón como un fuego ardiente metido en su hueso. Él trató de sufrirlo, pero no pudo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Jeremías, un hombre al cual habían castigado duramente por profetizar. Un hombre al cual habían castigado duramente por hablar una palabra de rectitud. Un hombre al cual no necesariamente los políticos y la gente, amados hermanos, del populacho estaba de acuerdo con él, con su mensaje. No. ¿Sabe por qué? Porque la gente está de acuerdo cuando se habla de liberalismo y cuando se habla de vivir una vida como quiera. Pero cuando se habla de vivir una vida separado para Dios, ahí hay oposición, ahí hay guerra, ahí tienes que sufrir muchas veces por la causa del Señor. Y en un momento que esa prueba lo frustró tanto a Jeremías, que dice la palabra de Dios, que él dijo, yo no me voy a acordar más de Dios. Porque ¿qué es lo que hace el hombre cuando está sufriendo? No voy más a la iglesia. Estoy enojado con papá. Ya no quiero más iglesia. No voy a hablar más en su nombre. ¿Cuántos adoran a Dios? No vale la pena. ¿Quién te dijo semejante cosa? Siempre valdrá la pena hablar del Evangelio. Siempre valdrá la pena hablar de Jesucristo. El mejor ejemplo que te puedo poner es aquel predicador que pasó por esta plataforma los otros días. Un hombre, amados hermanos, el cual es ciego, quedó ciego. Y siendo que quedó ciego, ese hombre tiene una pasión fuerte por predicar la palabra de Dios. Y cuántas veces, amados hermanos, nosotros que no estamos ciegos, que no tenemos ningún defecto físico, nos cuesta trabajo predicar la palabra de Dios. Llegó un momento en la vida de Jeremías que Jeremías iba donde los gobernantes y lo que le daban era palo. Iba donde los sacerdotes, donde los religiosos de Israel y lo que le daban era palo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Nadie quería tomar en cuenta sus palabras y él dijo, yo no voy a hablar más de Dios. Yo no voy a hablar más en su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Pero
corazón tuyo. Tú no haces la obra de Dios porque te lo exige el hombre. Tú no haces la obra de Dios porque el hombre te está amenazando. No, tú haces la obra de Dios porque quien pone ese calor en tu corazón, ese fuego en tu corazón, es el Dios de los cielos, es el Dios que te llamó, es el Dios que te salvó, es el Dios que te dio bendición, es el Dios que te dio vida eterna. Es hermoso, amados hermanos, cuando el creyente aprende a discernir como aprendió a discernir Samuel. En las primeras veces Dios le hablaba y Samuel no entendía quién era el que le estaba hablando. Samuel era un niño, pero ya la responsabilidad venía sobre él, la presión del llamado, la presión de la responsabilidad ya se sentía en la vida de Samuel. Y el Señor le habló ya la tercera vez. Elí le dijo: aprende a conocer esa voz, porque quien te está hablando es Jehová de los ejércitos. Quien te está hablando es el Dios soberano. Quien te está hablando es el Dios de la tierra. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta preciosa hora? Amados hermanos, esta gente entiende cuando Dios te habla, o tú estás como Samuel. Jesús, amados hermanos, entendía su responsabilidad. A Jeremías dice la palabra que Dios lo llamó siendo un niño también. A temprana edad él dijo: Señor, yo soy un niño, yo no puedo hablar. Pero el Señor le dijo: no digas yo soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe tú lo vas a hacer. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta hora? A todo lo que yo te mande lo vas a tener que cumplir, Jeremías. Y cuando ya era adulto dijo: yo no quiero hablar más en su nombre. Yo no hablaré más de él. ¿Cuántos bendicen al Señor? No obstante, dice la palabra de Dios que había en el corazón de él un fuego que ardía. Amados hermanos, qué lindo es cuando tú sientes ese fuego en tu corazón, ¿verdad? No es que te lavaron el coco, no. No, hermano, usted no trabaja para hombre, usted trabaja para el cielo. Lo más lindo de ser parte del cuerpo de Cristo es que seas tu mano, seas boca, seas oído, seas nariz, seas pie, seas cabeza, seas lo que sea. Todos trabajamos en un mismo sentir. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Todos trabajamos, amados hermanos, como un solo hombre, porque pertenecemos a un solo cuerpo, al cuerpo de Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta noche. Quise resistirlo, dice, yo traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Ya no me voy a involucrar más, ya no quiero hacer esto. Y a veces son puras malas crianzas, hermano. A veces son puras malas actitudes. Pero cuando llega ese fuego de Dios a nuestro corazón, cuando llega ese sentir que dice: no, yo tengo que seguir peleando la buena batalla. Amados hermanos, porque ¿a quién iremos si solamente en Él hay palabras de vida eterna? ¿Cuántos adoran a Dios? Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se llama Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria en esta hora. ¿A quién vamos a correr? Amados hermanos, las personas buscan soluciones alternas y les pasa como la mula de Balán, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Qué lindo cuando nosotros entendemos que si Dios nos llamó hay que cumplir con el llamado. Hay que cumplir con el llamado, amados hermanos. Qué lindo cuando Dios te ha hecho un llamado y tú respondes positivamente a ese llamado, porque el fuego que tú tienes en tu corazón no lo encendió hombre alguno, sino el Santo Espíritu de Dios que te ha llenado, que te ha fortalecido y que te está bendiciendo cada día. La presión por hacer la obra de Dios te llama con voz de león a profetizar. O sea, un creyente, hermano, que conoce la voluntad de Dios no se conforma a los edictos del diablo. Él sabe que Dios lo llama con voz de león. O sea, que no es que Dios te llama: ay, vení para acá. No. Ven para acá,
que te voy a utilizar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Qué lindo cuando hay gente, amados hermanos, que aprende a reconocer el llamado de Dios. Hay poder en Jesús. Ahí en el libro de Amós, capítulo 3 y el verso número 8 dice la palabra de Dios: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? O sea que Dios es el que te llama a que tú profetices sobre tu situación. No es que tú estás pasando la trayectoria, la prueba, y tú te vas a conformar y te vas a quedar callado, ¿verdad? No es que tú te vas a rendir, sino que si tú sabes que Dios te llamó, tú sabes también que Dios te dio boca de profeta para cambiar las circunstancias de tu vida, para cambiar ese proceso. Tú tienes la autoridad de aquel que habla con voz de león para poder estremecerle las bases al infierno, para poder estremecer los cimientos de Satanás en el nombre de Jesús. Tienes que soltar esa palabra profética. Amén. Mis hijos te servirán, Señor. Amén. Tu cónyuge ha de servir a Dios. No te quedarás postrado en la enfermedad. No te quedarás postrado en ese problema financiero. No te quedarás postrado en la situación que estás atravesando. No, tú tienes palabra profética de parte de Dios, y Dios te llamó para ser de bendición a esta tierra. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Hablábamos el día viernes acerca de que somos bendición en las manos de Dios. Amén. ¿Se acuerda lo que estábamos hablando el día viernes? Hablamos, hermano, que un hombre llamado Balac, que le pagó a un profeta para que fuera y maldijera al pueblo de Israel, y este hombre pasó por unas situaciones terribles, gloria a Dios para siempre, pero al final, alabado Dios para siempre, tuvo que bendecir a Israel, porque dijo: ¿cómo vamos a maldecir a quien Dios bendijo? Y eso somos nosotros, amados. No hay quien nos pueda maldecir. No existe brujo, ni santero, ni espiritista, ni palero, ni babalao que pueda maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es santo y es bendito en las manos del Señor. Por eso tenemos que utilizar la palabra profética más segura, que es la Biblia. Amén. Los profetas por ahí profetizando cosas del corazón de ellos, pero la palabra profética más segura, según Pedro, es la palabra de Dios. Es la palabra que está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que si la Biblia dice aquí que Cristo sana, Cristo sana. Voy a estar preguntando más a nadie. Cristo sana. Que si la Biblia dice que Cristo liberta, Cristo liberta. Eso es un punto y una parte, y eso es un glorioso amén en esta noche. Pero tenemos que profetizar esta palabra. Amén. Tenemos que, no te conformes a lo que estás viendo. Declara palabras proféticas. Gloria al Señor. La presión por su obra te ata el alma a la tarea de cumplir con su doctrina. Amén. No es que usted es un religioso, ¿no? Es que ahora usted está cerrado en lo que dice la Biblia. Amén. Hay cosas, amado, que al creyente no le es permitido. O sea, esto no es concepto de hombre. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Esto no es, amados hermanos, que a un hombre caprichoso se le metió una idea. No, es que cuando tú estás ligado tu alma a la doctrina del Cristo, Aleluya. tú dices: Señor, ayúdame. Amén. Los que somos sinceros, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén. Porque algunos son hipócritas y tienen dos caras como la moneda. Aleluya. Alabado sea Dios. Lucas 12:50, mire lo que dice. De un mismo bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Gloria al Señor. O sea, que el que entiende la doctrina se angustia por cumplirla. ¿Verdad que sí? Amén. Se angustia. Usted quisiera andar como andan los borrachones para el fin de año, como andan los drogadictos,
Cristo Rey. Muchos todavía aman al mundo y las cosas del mundo. Por eso la palabra nos habla a no caer en glotonerías de este mundo. Amén. Amén. Eso significa vivir una vida de desenfreno total. Amén. Ayer llevé a mis hijos a cortarse el cabello y el muchacho que estaba cortándole el pelo a mis hijos estaba diciendo: los únicos $700 que había ahorrado por todo el mes para ir a ver a mi hijo a Tampa, me lo quitaron estos hombres. Y dijo una palabra ahí, que lo agarró la policía la noche del viernes. Dijo: me lo quitaron. Y entonces esa queja estaba ahí, hermano, en el ambiente. Y uno de ellos que estaba ahí le preguntó: ¿qué te pasó? Me pasé la noche en TDK, en la cárcel de aquí de Miami. ¿Sabe por qué? Porque lo agarraron en una discoteca en Miami Beach, enrolando un tabaco marihuana con piedra. Aleluya. Y lo que me llamó la atención, y es lo que quiero compartir con usted en esta noche, es que este hombre al principio empezó como enojado, pero a medida que iba hablando empezaron los consejeros, porque como hay consejeros allá afuera, pero consejeros sin la Biblia, sin la palabra de Dios, empezaron a decirle: pero mira, chico, no te preocupes, hombre, le dice, agarra, le dice, y cuando tengas un chance vete a ver a tu hijo. No, le dice, si no tengo ni un kilo, porque tuve que pagarlo de fianza. Tú no te imaginas lo que es que un hijo te esté preguntando a cada rato: papi, ¿vas a venir esta semana? Papi, ¿vas a venir a verme? Y que yo ahora le tenga que decir: hijo, no puedo ir porque me cogieron preso por andar en el alcohol, en drogas, y no tengo dinero para poder irte a ver. Amado, y no hay una cosa, yo siempre lo he dicho, hay una cosa que quebrante más mi corazón. Yo creo que el corazón de Dios se quebranta cuando ve a un hombre llorar. ¿Sabe eso? Y más cuando llora en la presencia de Dios, ¿verdad? Aleluya. Pero de momento este hombre empezó a quebrantarse, a llorar, y de momento ahí, con la cuchilla en la mano, hermanos queridos, se paró y dejó de hablar, no pudo seguir hablando, se trancó. Porque dijo, resonaba estas palabras: mi niño me está diciendo: papi, me vas a venir a ver esta semana, y yo por andar viviendo una vida destrabado, una vida de perdición, perdí mi dinero que tenía para ir a verlo. No se imagina, amados hermanos, cómo esas palabras tocaron mi corazón. Y esas palabras hacían un eco en mi alma, porque recuerdo cuando yo andaba en los malos caminos, cómo deseaba hacer tantas cosas buenas, amados hermanos, pero mi estilo de vida no me lo permitía. Así que te voy a decir una cosa: perderte de vivir como vive el mundo no es perderse nada. Hay que vivir como dice la doctrina de Cristo, guardados en santidad y en honor delante de Él. Es la voluntad de Dios de que nosotros andemos sanitos en nuestro juicio cabal. Amados hermanos, que no tengamos ningún tipo de problema, de perversiones, sino que caminamos una vida pura y limpia delante del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta preciosa hora? La presión obra de Dios ata tu alma a su tarea de cumplir la doctrina. Hermanos, guardemos la palabra de Dios. No llames malo a lo que es bueno, y no llames bueno a lo que es malo. Aleluya. Porque lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre segará. Si nosotros, amados hermanos, sembramos mal, no esperemos recoger bueno. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Qué lindo es el Señor. La presión por su obra te ordena darte prisa a hacer las cosas que Él te manda. Amén. ¿Sabe? Cuando Dios le pone algo en su corazón, nunca diga lo voy a hacer mañana. Yo soy una persona inquieta en las cosas de Dios. Cuando Dios me pone algo en el corazón, amado, yo no paro hasta que lo hago. El hombre de doble ánimo, dice la palabra de Dios, es inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar.
que está allá adentro y después revienta afuera, pero vuelve para atrás. Aleluya. ¿Sabe? Así hay muchos cristianos en el día de hoy, creyentes de doble ánimo. Creyentes que un día dicen, ahora sí voy a trabajar para Dios. Y al siguiente día están esperando tener una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Rey. Amados, la Biblia dice que de los cobardes no se ha escrito nunca nada. Bueno, la Biblia no lo dice, pero lo debería decir. Lo dice de cierta manera cuando dice amén. Cuando usted lee la carta de los Hebreos en el capítulo número 11, se da cuenta que ya aparece pura gente valiente, hermano. Amén. Gente que apagaron fuegos impetuosos, gente que taparon boca de leones, gente que evitaron filo de espada, gente que tumbaron murallas, gente que abrieron mar rojo, gente que abrieron el Jordán, gente que hizo prodigios, gente que hizo milagros, gente que hizo abrir los cielos y derramar maná del cielo. Aleluya. Gente que detuvo juicios de Dios Amén. a través de la fe. Amén. Qué lindo, amados hermanos, que nosotros seamos a gente valiente. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Gente, amados hermanos, que no dejemos lo de Dios para después. Porque nos preocupamos por todo menos por la obra de Dios. Aleluya. Todo es prioridad menos las cosas del reino. Aleluya. Sí, amados hermanos, pero una gran victoria hay cuando tú descansas en el Señor y tú pones a Dios en primer lugar, a Dios en segundo lugar, a Dios en tercer lugar. En tu casa reina Dios, en tu trabajo reina Dios, en la iglesia reina el Señor. Aleluya. Bendito sea. Mire, hermano, ahí Dios se glorifica, Amén. Amén. porque Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho por los santos. Amén. Los santos está hablando de la obra de Dios. Dios necesita gente, amados hermanos, que no se canse de hacer el bien, que entienda que a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos adoran a Dios? Necesitamos, amados hermanos, sentir esa presión por darnos prisa a hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay gente presurosa, dice Proverbio, que los pies del malo son presurosos a correr para hacer el mal. Pero luego viene el diablo y los quebranta. Amados hermanos, no sea usted de los que se apresura a correr tras lo malo. Sea usted del que se apresura cuando Dios le pone algo en el corazón. Cuando el Señor le pone un sentir, la Biblia dice, ¿cómo usted detecta cuando te dio? Toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. O sea que cuando las cosas vienen de Dios, usted dice, hey, esto es del Señor. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Pero cuando las cosas no vienen de Dios, su espíritu le rebota aquello. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios, su espíritu está acostumbrado a recibir las cosas buenas. Eso es, amados hermanos, como cuando usted está acostumbrado, ¿verdad?, a comer de todo. Y de momento te dice, no, espérate un momento, déjame eliminar lo que es la grasa, lo que es la sal, el azúcar. Y usted trata de apartarse de algunos alimentos, amados hermanos, y hay un momento que lo logra. Y cuando usted quiere otra vez con comer grasa, comer azúcar, comer sal, su organismo lo rechaza. Alabado sea Dios, aleluya. Hermano, por la noche está que no puede ni dormir. ¿Sí o no? Así pasa en lo espiritual. Cuando usted vive una vida santa de Dios, apartado del mal, cuando usted rechaza las ofertas del mundo, pero un día, bueno, y una no es ninguna. Una resbaladita por aquí, otra resbaladita por allá. Llega un momento cuando su espíritu le habla y le dice, hijo, vas por mal camino. ¿A cuántos hermanos le tendrá Dios que hablar a través de una mula como le habló a Balán? Bendito Rey. Aleluya. Sí, hermano, porque cuando usted anda mal y usted está en el propósito de Dios, hasta las mulas usa Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
el Señor nos ordena darnos prisa. En el libro de Juan capítulo 9, el verso 4, mire lo que dice el Señor. Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 4. Dice la Escritura: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer la obra o las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, va a haber un momento que vas a querer hacer las cosas de Dios y ya no vas a poder. Por eso yo le voy a decir algo: yo me desgasto trabajando para Dios. Yo no estoy razonando tiempo, yo no estoy razonando, escatimando esfuerzo económico o quizás esfuerzo emocional. ¿Sabe cuántas veces he tenido que dejar mi familia para yo cumplir el ministerio? Para yo servir a Dios. ¿Sabe? Pero muchas veces no todos pensamos igual. La gente dice: me voy a estar con la familia. Hermano, nadie que dejando padre, madre, hijo, hermano, esposo, por la causa de Cristo, dejará de recibir el doble. Amén, amén, aleluya. Gracias por el hermano que dijo amén. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el bendito problema de los mexicanitos, dice aquel. El chiste bienvenido, ¿verdad? Ese es el problema de los cristianitos, hermano, que no nos identificamos con esta palabra. Es necesario a veces hacer lo que Cristo hacía: dejar la multitud y treparse a la montaña, treparse al monte, buscar el rostro de Dios, hacer lo que otros no harían. El día hay que aprovecharlo para trabajar. Amén. Hay que trabajar entre tanto que el día dura. ¿De qué día está hablando? No está hablando del día literal. Está hablando del tiempo en el que usted puede servir a Cristo. Amén. Porque va a haber un momento que la noche no lo va a dejar trabajar. ¿A cuánto nos ha pasado muchas veces que Dios nos pone el sentir de levantarnos a orar y decimos: mañana, y se arropa pies a cabeza? Mañana. Que Dios te está hablando una palabra a tu corazón y te dice: hijo mío, escribe lo que te voy a dar. Amén. Y usted dice: después, el Espíritu Santo se contrita y se va. Hay un hermano que dice que el Espíritu Santo es como la paloma. Usted le tira un granito de maíz a la paloma y la palomita llega. Pero si usted se le acerca bruscamente, la palomita vuela y se va. Escritor Giovanni Alvarenga. Aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre de ese? Amén. ¿Sí o no, Giovanni? Aleluya. Hermano, el Espíritu Santo se contrista. Amén. Se contrista con nuestras actitudes. Amén. Se contrista con nuestras maneras de hablar muchas veces. Cuando hablamos como habló Jeremías: yo no voy a hablar más en tu nombre. Poder de Dios, aleluya. Yo no me voy a acordar más de ti. Se contrista cuando hay gente, hermano, que dice: yo no quiero trabajar. Me da lo mismo hacerlo que no hacerlo. ¿Cómo te va a dar lo mismo? Si trabajar para Dios es un privilegio, Amén. es un honor, Aleluya. es una bendición. Cuando dicen amén, bendito el nombre del Señor en esta preciosa hora. Amado, no te quedes con el pesar. Yo veo prédicas mías y escucho prédicas mías. Cuando yo empecé a predicar la palabra, hermano, de oír solamente las prédicas, se oye con una fuerza. Oigo las prédicas mías ahora, ya como que ya yo no tengo la misma fuerza. ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria a Dios, Rey. Sí, hermano. Cuando yo empecé a predicar, yo agarraba el micrófono y salía corriendo por toda la iglesia. Y me paraba en el púlpito. Quería tener al diablo cerca para estarle dando ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Pero llega un momento cuando lo que antes hacíamos, ya después no lo podemos hacer. Amén.
Hay cosas que hacemos para Dios que va a haber un momento que ya no las podremos hacer. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ahora que estás joven te ciñes tú mismo, pero vendrá un día cuando otro tendrá que ceñirte. Alabado sea Dios, aleluya. En otras palabras, hermano, lo que te venga a las manos para hacer, hazlo, porque es el tiempo del Señor. No dejes las cosas de Dios para después. Hazlo entre tanto que el día dura. No te quedes con el pesar. ¿Cuánto nos hemos quedado alguna vez con un pesar? ¿Verdad? Yo me he quedado a veces con: ay, Señor, ¿cómo no pude bendecir a este hermano? ¿Cómo no pude bendecir a esta hermana? Señor, ¿cómo yo no? Por eso es que yo, durante yo esté a mi alcance, ayudar o bendecir un ministerio, yo lo hago para la gloria de Dios. Sea un ministerio que ama a Dios, que ama la palabra, que trabaja para el Señor. Hermano, yo siempre lucho por bendecir a esa gente, porque a mí no me gusta quedarme con el pesar. Yo lo pude haber hecho, pero no lo hice. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos pone a sentir en el corazón y llega el diablo y te pone una cizaña? Llega Satanás y te mete un mal pensamiento, un pensamiento impuro, y te arranca de raíz la buena semilla que Dios había puesto en tu corazón. Arranca aquello que con amor sincero, puro, con pureza del Espíritu Santo habías recibido en tu corazón para hacer. Pero de momento cierras el corazón y dices: trancaste el corazón a la visión de Dios. Amado, no te quedes con pesar de hacer lo que tienes que hacer para Dios. Date prisa. Cuando yo soy, una cosa que yo soy bien delicado es cuando el Espíritu me habla que haga algo, a yo accionarlo inmediatamente. Yo no lo dejo para después. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo deja para después, llega un momento que usted no puede cumplir lo que Dios le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pone algo en el sentir es porque Dios va a accionar, Dios va a arrimar el recurso, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para respaldar lo que te ha dicho que va a hacer. Pero si tú lo dejas para después, si tú lo dejas para mañana, si tú lo dejas para cuando tú puedas, ¿sabes qué va a pasar? Que lo que Dios te puso para hacer no lo vas a poder hacer, y Dios va a levantar a otro para que lo haga. Es así. Amados, el Señor nunca, por 2000 años la iglesia ha estado sobre la tierra. Amén. Y cuando alguien no ha querido, Dios ha traído a otro. Amén. Porque dice: os llamaré a hacerlo a este pueblo con un pueblo que no era pueblo. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Qué lindo, amados hermanos, que tú no pierdas la bendición de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aquí no estamos exaltando a hombres ninguno. Aquí el único que exaltamos es al Cristo de la gloria, al Rey de los siglos, al que nos salvó, al que nos libertó, al que nos bendijo, al que nos sana, bendito Dios para siempre. Aquel que rompió las cadenas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios, aleluya. Toma presión, amado, por darte prisa que Dios te ha ordenado. ¿Sabe? Porque mira, a veces nos manda a hacer algo y no lo hacemos, y terminamos haciéndolo para el diablo. Sí, pero qué lindo cuando tú dices: no, yo lo voy a hacer para Cristo. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta noche? Bendito Dios, aleluya. Tenemos que tomar esa presión para hablar la palabra con contundencia. Hoy en día tenemos evangélicos que no tienen base, no tienen autoridad, son emocionalistas, son almáticos. Amén, amén. Amén. Todos dicen amén, ahí voy, yo voy, cuente conmigo, cuente. Pero son personas almáticas, personas que comienzan las cosas, no las terminan. Pero ¿cuántos saben que los que hemos creído hablamos con contundencia la palabra de Dios? Aleluya. En el libro de Hechos capítulo 4, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, el verso número 20.
Dice así la Biblia. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amado, el Evangelio es un estilo de vida. Amén. Amén. Qué lindo cuando tú hablas por lo que tú viste. Qué lindo cuando tú hablas por lo que tú oíste. ¿Cuántos adoran a Dios? Mire, eso es predicar la palabra con contundencia, con autoridad, ¿verdad? Porque a mí me pueden venir a hablar cosas horribles. Le voy a dar un consejo. Cuando alguien le venga a hablar mal de un pastor, ciérrese los oídos. Cuando alguien le venga a hablar mal de un cristiano, tápese los oídos. ¿Sabe por qué? Porque esas son semillas del diablo, no de Cristo. Con el propósito de alejarlo a usted de la verdad. Cuando alguien venga a traerle una influencia negativa, tiene que cerrar su corazón a esa cosa. Porque lo que el enemigo quiere es sacarlo de la bendición. Sacarlo de la gloria que Dios tiene prometida para los que le aman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cerrar el oído y empezar a hablar lo que nosotros hemos experimentado, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, hermano, cuando un creyente dice, mira, Cristo te ama. Y llega uno de estos burladores y dice, ¿qué es Cristo ni qué es Cristo? Bueno, si tú no quieres recibirlo, no lo recibas, mi hermano. Pero yo lo recibo porque yo sé que Cristo me amó. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y de ser condenado a muerte, Cristo me levantó para darme vida y vida en abundancia. Hermano, es la versión del diablo contra lo que tú has vivido en el Señor. No hay que ser malagradecido. Uno llegamos aquí como llegué yo, con 2 mudadas. Amén. Un par de zapatos y 2 mudadas, llegué al Evangelio. Así llegué, con un corazón destrozado. Yo creo que emociones no tenía ya. El diablo acabó con mi vida sentimental. Y poco a poco, amados hermanos, empecé por perdonarme yo mismo, por perdonar, pedirle perdón a Dios y por perdonar a los demás. Y nadie me puede arrancar lo que yo he vivido, que Cristo puede agarrar un corazón destruido y volverlo a edificar en el nombre del Señor Jesús. O sea, es lo que la gente dice versus lo que tú has vivido. Amén. Los discípulos dijeron, cállense la boca, dejen de hablar tanto de Jesús. Y ellos dijeron, no, es que no podemos callarnos de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, cuando es que el creyente predica con autoridad el Evangelio, cuando el creyente vive su testimonio, cuando el creyente predica lo que ha vivido y el creyente le dice a la gente, mira, Cristo te puede sanar. No, el médico me dijo que no, yo te digo que Cristo te puede sanar porque Él es poderoso para hacerlo. Hermano, lo que yo he visto en los caminos de Dios es algo tremendo. Como Dios restaura, cambia, transforma, liberta. Y aunque el diablo siempre va a meter la cuchara, siempre va a ponerle un pelo a la sopa. ¿Cuántos adoran a Cristo? Pero nosotros tenemos que tener contundencia en lo que creemos. A veces, hermano, el que está sancochado es el que no está bien cocinado en el Señor. Sí, el que está medio crudón, ¿verdad? Que todavía tiene sangre, todavía no ha muerto. Hermano, llega el que está crudón y le dice al que está en algo, mira, porque eso no es así, hay que dejar eso, hay que hacerlo así. Y tristemente, cuando nosotros no estamos bien fundamentados, terminamos oyendo aquí no tenemos que oír. El mensaje nos cuesta digerirlo. Pero las palabras de un sancochado es facilito digerirlas en el corazón. ¿Cuántos adoran a Dios? Hermanos, esto tiene que cambiar. Tenemos que ser gente que escucha la palabra de Dios para accionar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuántos bendicen a Dios? Es importante hablar la palabra con contundencia. ¿Verdad?
Amén. Que usted se levanta por la mañana, este será un día de bendición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y llega el diablo, tirándole un dardo. Y la llamada telefónica, y el mensaje de texto, y el compañero que te recibe, el jefe que te regaña, y empiezas a quererte dañar tu atmósfera. Pero cuando tú tienes contundencia en el mensaje que tú has creído, porque tú le has creído a Dios, tú empiezas a decir a tu atmósfera: tú vas a cambiar en el nombre de Jesús, tú vas a transformarte en el nombre de Jesús. Yo creo que este será un día lleno de la gloria de Dios. Y lo que empezó siendo un día difícil, termina siendo un día de victoria. Un día de bendición. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Aleluya. La presión por hacer la obra de Dios, entonces nos da la autoridad para hablar con contundencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También, amados hermanos, nos impone una necesidad de hablar de Jesús. Mire lo que dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera carta a los Corintios 9, 16. Amén. Gloria al Señor. El apóstol dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Gloria a Cristo. O sea que predicar la palabra de Dios es una necesidad impuesta. Aleluya. Es impuesto, diga conmigo, es impuesto. Mire, hermano, que los impuestos hay que pagarlos obligados. Sí. Aquí nadie puede decir: no, yo no le voy a pagar impuestos al gobierno porque le cae el tío San arriba. Te puedes burlar unos cuantos años de tío San, pero cuando te agarre te va a decir: venga, che, con su papá. Ajá. Sí, porque al gobierno no hay quien se le va a este gobierno americano. ¿Cuánto adoran a Dios? Mire, los grandes zar de la droga, del contrabandista, han caído por los taxes en esta nación. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay que declararlo todo. A ver, ¿y de dónde usted sacó esos 35,000 dólares que usted tiene ahí en el banco? A ver, deme los cheques, ¿de dónde los cobró? ¿En qué negocio usted está ahora? ¿Verdad? Amén. Y tiene que pagar un impuesto por ese dinero, ¿sí o no? Amén. Entonces, qué tremendo que a los que servimos a Dios, el Espíritu pone un peso en nosotros, pone una presión en nosotros por hacer la voluntad de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice: me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Qué lindo cuando hay un creyente, hermano, que tiene el deseo, la necesidad. O sea, algo que usted haga por necesidad: dormir, comer, ¿sí o no? Amén. Y algo otras cosas, ¿verdad? Es una necesidad. Predicar la palabra de Dios tiene que ser una necesidad para nosotros. Aleluya. Hermano, cuando usted no predica la palabra de Dios, usted se va secando poco a poco. Aleluya. Le voy a contar un testimonio que me pasó a mí una vez cuando estaba recién convertido, porque cuando ya uno está metido con el Señor, mire, hermano, cuando ya Dios le puso el sello: mío eres tú, mi negro, es una cosa seria. ¿Oyó? Yo me acuerdo, amados hermanos, que yo andaba comenzando los caminos de Dios, y una vez fui a dar a un bar de esos de mala muerte aquí en el centro de la ciudad, y me metí en ese bar ahí, hermano, a compartir con los borrachones, a tomar. Y de momento alguien vino y empezó a hablar de la Biblia. Ay, hermano, y a mí me entró una nostalgia, una tristeza en mi corazón, y irremediablemente empecé a hablar de la palabra de Dios. Y una joven que estaba ahí me dijo: amigo, ¿qué está haciendo usted en este lugar? Dios lo escogió a usted para pregonar la palabra de Dios.
La fuma es la borrachera. Salí de ahí ministrado, hermano, y dije, Dios mío, hasta el diablo me está hablando hoy. Una de las experiencias que me quedaron marcadas para toda la vida. Sí, hermano, porque yo le voy a decir una cosa: cuando usted se la tira de Jonás, lo van a vomitar del pez a cumplir el propósito. Conozco testimonios, hermanos, terribles, pero a mí en lo personal, el pez me tuvo que escupir afuera de la barra para que entendiera que el soberano había hecho un llamado santo y estaba en el lugar equivocado. Porque, como yo siempre digo, a veces el diablo anda atrás de los creyentes, pero para los días de fiesta, los creyentes andan atrás del diablo. ¿Qué hace un creyente en un bar? ¿Qué hace un creyente en un motel? Alábalo. En un prostíbulo, en un centro pornográfico. ¿Qué hace un creyente detrás de la mujer que no es de él o del marido que no es de ella? ¿Qué hace? ¿Sabes qué hace? Descuidado de la presencia de Dios, apartado de la voluntad del Señor. Pero aquellos que tenemos impuesta necesidad, no podemos andar en estos caminos. Amados hermanos, dice la Biblia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús en esta hora. Apártate de iniquidad. Lo que es impuro, lo que es santo es santo. Qué lindo cuando el creyente, hermano, acepta y dice: voy a vivir para Dios. Ya Dios me impuso esta necesidad. Yo sé lo que es entrar, amados hermanos, en una discoteca y no hay trago, ni hay cigarro, ni hay droga. Amados hermanos, estoy hablando de mi vida recién convertido. No hay nada, no hay sexo opuesto que pueda satisfacer ese vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Amén. 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 Nada puede llenar el vacío que hay en tu corazón cuando tú tienes un llamado soberano de parte de Dios. Aleluya. Te podrás ir a ver las mejores cómicas, te podrás ir a meter al mejor cine, al mejor estadio, al mejor lugar de entretenimiento, pero si la unción de Dios no está en ese lugar, si la gloria de papá no está contigo, vas a salir de ahí vacío, con ganas de suicidarte, con ganas de desanimarte, deprimirte. Pero cuando te metes en la presencia de Dios, tú caminas con gozo, caminas con seguridad, caminas bajo la gloria del Señor. A su nombre gloria en esta hora. Entonces vale la pena. Amén. Vale la pena ver tus hijos crecer en Dios. Amén. Debemos de ser creyentes comprometidos a cumplir con el sentir que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y solo podremos hacerlo, amados hermanos, estando en la voluntad del Dios que nos llamó a hacer su obra. ¿Sabe? Yo he hablado con gente que le digo: tú deberías de ser un apóstol en Dios. Gente que ha construido empresas, que ha construido grandes compañías, gente con una logística terrible, pero sirviendo al mundo. ¿Sabes qué lindo cuando hay gente bien centrada, que dice: mira, yo no me tengo que estar cambiando de iglesia todos los años, yo no me tengo que estar cambiando de ministerio todos los años, a esto Dios me llamó, esto es lo que yo voy a hacer? Gloria a Dios, amén. Está centrado ahí, esperando el movimiento de las aguas, Amén. Aleluya. esperando el mover de Dios, Amén. esperando que aparezca el desgraciado Goliat para tumbarle la cabeza, arrancarle la cabeza. Amén. Amén. Ah, Amén. sí, porque cuando tú eres un llamado de Dios, tú estás ahí esperando. Tú no te desesperas, tú tranquilo. Cuando dices amén. Esas desesperaciones no están en nada. Pero cuando tú eres un siervo de Dios, tú esperas el momento de Dios para que Dios te despliegue en lo que tú vas a realizar para su obra. Y cuando tú eres obediente, y cuando tú sabes esperar en el Señor, y cuando tú tienes en cuenta a Dios en todos tus caminos, en el momento que menos piensas, aparece Jehová para ordenarte lo que vas a hacer.
poder y te va a respaldar el Señor. Aleluya. Hermano, Santo. aquí no hay nadie que no tenga llamado de Dios. O sea, aquí lo que sí hay es gente que no quieren agarrar la presión de Dios. La presión del llamado, del ministerio. ¿Me está entendiendo? Amén. Eso es lo que hay. Gente irresponsable a veces. ¿Verdad? Gente que le da lo mismo, no le importa. La iglesia se puede estar cayendo, a él no le interesa. Él va porque hay que ir. Y bueno, de dos malos es el mejor. Y este camino es menos malo que el otro. ¿Verdad? Pero qué lindo, hermano, cuando hay gente con convicciones firmes, estables. Gente que está esperando el llamado. Gente que está esperando la oportunidad. Amén. Gente que está esperando, hermano, moverte las aguas para hacer lo que Dios le ha encomendado hacer. Aleluya. ¿Cuántos saben que aquí todos tenemos un llamado? Amén. Amén. Todos aquí somos poderosos en lo que hacemos. Amén. Amén. Sí, hermano. Mire, si usted se pusiera a analizarse usted mismo en esta noche, ¿qué es lo que usted sabe hacer? Ay, pastor, tamales. Pues haciendo tamales Dios lo va a usar. Aleluya. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? ¿Qué sabe hacer para Dios? Métase en el área que Dios lo está llamando. No se ponga a hacer cosas que Dios no lo llamó a hacer. Póngase a hacer cosas que Dios lo manda a hacer. Amén. Aleluya. Para que usted vea que esa gente que dice, yo voy a hacer lo que Dios me ha puesto a sentir en hacer, en eso te vas a especializar. Amén. Y cuando menos acuerdas, serás alguien poderoso en el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Pero tienes que agarrar esa presión que te da el ministerio, que te da el llamado. Esfuérzate, sé valiente, acepta la soberanía de Cristo sobre tu vida. No podemos servir a dos señores, porque honrarás a uno y menospreciarás al otro, o amarás a uno y aborrecerás al otro. No podemos servir a dos señores, pueblo. Necesitamos honrar a Cristo. Necesitamos decirle, Señor, ayúdanos. Mire, cuando nosotros agarramos el rol que Dios nos dio, no el que nosotros queremos agarrar. Yo he habido cosas que he agarrado que no son de Dios, y así mismo como la agarro, la suelto. Pero cuando yo agarro algo que es de Dios, y yo sé que es de Dios porque el Espíritu me va iluminando y me va abriendo las puertas, digo, Señor, aquí voy en el nombre de Jesús. Voy a sufrir, voy a pasar vituperio, voy a pasar tribulaciones y angustias, pero sé que tú me darás la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo hacer la voluntad de Dios. Qué lindo es vivir para Dios, hermano. Amén. Lo voy a invitar a ponerse sobre sus pies. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. Oramos en esta preciosa noche en el nombre de Jesús. Padre, Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas.